El desarrollo de las ecuaciones de ondas unidimensionales se puede empezar pensando en algún tipo de perturbación o manifestación que sea de tipo periódica para simplificar la complejidad del asunto. Por ejemplo, puede ser en este caso una onda coseno, voy a dibujar acá aproximadamente, que al ser periódica asumimos que el periodo es el mismo siempre, o sea, tiene un periodo t constante y también vamos a asumir y la amplitud no varía. O sea, en realidad sí varía la amplitud, está bien determinada, podría decirse. O sea, va a llegar siempre a un valor máximo y a un valor mínimo. No va a haber otro tipo de variación en amplitud, por ejemplo, alguna deformación o eso. Es decir, que como primera hipótesis, la onda que se va a estar trabajando mantiene su forma, periodo y amplitud. Se va a referir más o menos, o bien en claro, a que la onda va a variar en tiempo y espacio, en x y en t, para otorgar un valor de una magnitud epsilon, que puede ser, por ejemplo, calor, puede ser temperatura, sonido, presión, fuerza, cualquier cosa. Puede significar lo que sea necesario, pero en este caso se va a limitar el estudio de ondas para ondas en medios. Eh, a ver, lo escribo acá. Ondas en medios elásticos. Por lo cual vale la ley de Newton. Y vamos a poder realizar la deducción de la ecuación de onda con la ley de Newton. Primero se va a tomar un punto ubicado en el inicio de la perturbación o lo que se tome como el sistema de referencia de inicio. Por ejemplo, acá se tiene a x sub 0, t sub 0. Y después cualquier otro punto, por ejemplo, acá, que coincida con un mismo valor de magnitud. En este caso, otro epsilon, otra variación de la magnitud, pero esta vez en un tiempo arbitrario xt. Esto se va a tener que... Hay una distancia o se puede medir desde este punto hasta el inicio una variación. Una variación que denominamos delta t, que se puede referir como el tiempo final sobre el tiempo inicial. O bien, si estamos trabajando, acá simplifico trabajando en coordenadas cartesianas, pero debe ser un plano tridimensional, en x perteneciente a la variación en distancia y t en tiempo. También se puede pensar en que luego de una cierta cantidad de metros, la onda vuelve a repetir, algo así como el periodo, pero en metros. X menos x sub 0. Tenés otra condición conocida. Y esto va a ser fijo siempre. Va a haber un cierto tiempo o distancia entre el punto que se tome para la demostración y el valor que se tome como referencia de inicio. También, por ejemplo, se va a contar que en esta zona se tiene un periodo para la onda, aunque esto no es útil para el análisis, pero lo dejo marcado. Acá el periodo t sería este, por ejemplo. Entre un pico máximo y otro pico máximo está un periodo entero de la onda. Bien, lo primero que se hace es pensar que la onda en el instante inicial, que puede tener una magnitud, va a ser igual en algún otro instante xt. Por ejemplo, acá no va a ser igual, sino que en este punto que se toma acá arriba. Entonces se tiene primero que de xt va a ser igual en algún a las condiciones iniciales que se hayan tomado. Si además se supone que la
propagación, si esto sale de esto primero, que el periodo es constante, entonces la velocidad es constante. Suponiendo que también la onda se mueve de izquierda a derecha, ya se mueve para allá. Si la velocidad es constante, estamos hablando que la velocidad, al definirse como la variación en desplazamiento sobre tiempo, o bien la rapidez, se puede tomar como x menos x sub 0 sobre t menos t sub 0. Luego, el interés de esta demostración es plantear que acá se puede expresar esta variable, como esto va a definir una función de dos variables, esta x sub 0 es fijo y va a depender, se puede expresar esto en función de x y de t, de estas x y t, no x sub 0 y t sub 0. Por ejemplo, de esto queda que p por t menos t sub 0, acá pongo x sub 0 menos, esto es igual a, perdón, esto es igual a x menos x sub 0. De acá despejo, yo quiero obtener x sub 0, entonces x sub 0 es x menos la velocidad y la variación en el tiempo entre los dos puntos. Bueno, yo al reemplazar esta expresión acá, estoy redundando con el dato de t sub 0, porque si reemplazo esto que está acá, lo coloco acá, voy a estar teniendo t sub 0 en la primera parte y en la segunda. Así que ya me deshago de ese t sub 0. O sea, puedo hacer directamente que epsilon de xt sea igual a epsilon de x menos b t menos t sub 0. Y en realidad podemos definir a lo que está acá adentro, a esto, como una nueva función u xt, como x menos b t menos t sub 0. Entonces queda todavía más sencillo y es posible aplicar derivadas parciales luego a esto y la regla de la cadena para las derivadas. Acá queda u de xt o simplemente e de u, como voy a denominar en la demostración. Bueno, primero se procede a realizar derivadas parciales para poder relacionar con la ley de Newton, ya que la ley de Newton, la segunda ley en específico, mantiene la relación entre la fuerza, que es la masa, por la aceleración que lleve, digamos, la perturbación o la distancia desplazada. Por ejemplo, perdón, en este caso la distancia es la derivada segunda de la distancia. Luego se va a ver que esto se relaciona con la perturbación que se denomina alfa. Bueno, se quiere obtener una derivada segunda respecto al tiempo para la aceleración. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Derivar dos veces respecto a x y dos veces respecto al tiempo. Es lo que se va a hacer acá. Se va a hacer primero las derivadas segundas, perdón, las derivadas parciales respecto a t, a x. De esto que también voy a dejar de poner las variables xt. Mejor las coloco, así se diferencia de la parte que está compuesta. Esto lo voy a derivar parcialmente respecto a x. Y acá epsilon de u lo voy a derivar parcialmente respecto a x. Como acá adentro no está la variable, digamos, x, se puede multiplicar arriba y abajo por un diferencial de u para simplificar y aplicar la regla de la cadena. Matemáticamente no es muy correcto, pero sirve. O sea, se puede ver que acá hago esto, multiplico arriba y abajo, desplazo el x para este lado, y ahora sí, me queda expresada la derivada. Y el valor de interés a hallar es esto. Que esto se obtiene, o se obtuvo, o se puede obtener de lo que se tiene acá de la función u. La función u, si se deriva parcialmente respecto a x, se tiene que es 1, porque la única variable es x, ya que acá son todas constantes. Está t, pero no estamos derivando respecto a t, sino de x. Y te queda 1.
Por lo tanto, acá con esto se concluye que la derivada parcial de epsilon xt es igual a la derivada parcial de E compuesta por U respecto a U. Este es el primer resultado. Uy, lo estuve escribiendo acá. Bueno, ¿qué sucede luego? ¿Qué sucede ahora? Bueno, esto fue la derivada parcial respecto a x. Ahora se necesita la derivada parcial respecto a t. Bueno, respecto a t, se procede a hacer algo muy parecido. Por ejemplo, la derivada de epsilon compuesto por u respecto a t. Bueno, del lado izquierdo no sucede nada porque es lo que se quiere encontrar. Se quiere encontrar una relación con la función compuesta. Y acá se aplica lo mismo. Por du sobre du. Y acá se deja el de t. Arriba y abajo multiplicado por du. Total, eso sí se puede cancelar y queda la expresión anterior, no modifica nada. Y en este caso, lo importante es esto. Que de acá se puede ver que si derivo respecto a x da 0 porque x es una constante. Si reparto b en esta resta, me queda menos bt más bt sub 0. Bt sub 0 es una constante porque este sub 0 acá no es t. La variable va a estar en esto con el menos. O sea que este resultado termina quedando de epsilon xt sobre dt de menos b derivada de e compuesta por u diferencial u. Ok, estas fueron las primeras derivadas. Ahora, lo que falta hacer son las segundas. Para las segundas también sigue siendo parecido. Lo que voy a hacer, acá me olvidé de marcar esto con amarillo para resaltarlo como otro resultado del proceso. En cuanto a las derivadas segundas, no se van a realizar las mixtas, sino que se va a hacer la derivada segunda de esto respecto a x, o sea, la derivada de esto respecto a x, que es la derivada segunda de epsilon respecto a x, y lo mismo con esta, con t. Primero, yendo por el lado de derivar la primera derivada respecto a x de epsilon, queda algo así, por ejemplo, pongo los diferenciales que significan la derivada, que representan la derivada, de esta forma. Acá tengo a epsilon compuesto por u, diferencial u. Bueno, pero sé que esto lo puedo transformar en la notación de derivadas segundas. Por ejemplo, así. Y lo otro que está acá, puedo conmutar o pasar el du para este lado afuera. Cuestión que me queda de du de epsilon u por dx, perdón, dx. Bien, pero esto que está acá, tengo que aplicar el mismo proceso acá porque de epsilon u no puedo derivarlo respecto a x. Tengo que hacer la derivada, digamos, la regla de la cadena para una función compuesta. Del lado izquierdo queda todo igual. De acá va a suceder lo mismo que hace un rato. Perdón. Abajo me queda el du por du sobre dx. Esto ya habíamos obtenido el resultado. Esto daba 1. Cuestión que queda una relación entre la derivada segunda de x de t con respecto a x y la derivada segunda de epsilon compuesta por u respecto a u. O sea, esto al ser 1 queda solamente esto de acá. Y esto representa la derivada segunda de epsilon respecto a u. Perdón, respecto a x. Por último, queda ver cuál es la expresión y qué relación va a tener y para qué sirve todo lo anterior.
Lo hice con verde, vamos a hacerlo con celeste. Le remarco que verde relaciona con la función u en lo que escribí. Acá, la derivada respecto a t. Voy a tener que hacer lo mismo. Voy a agarrar esto y derivarlo respecto a t. Acá ya voy a poner, porque el proceso es el mismo que acá. Ya me salteo esto y escribo las cosas de otra forma acá. Esto es xt. Y acá voy a tener esto, que si acá pongo los paréntesis y pongo acá la notación de derivada respecto a t, bueno, menos b no depende del tiempo porque definimos que es constante, así que sale afuera en una derivada, lo que es constante puede salir afuera, se está multiplicando. Tengo que acá me queda el menos b por d de t, y acá me quedó d compuesto de u respecto de u. Hago lo mismo, conmuto, de este lado queda esto, lo mismo que antes. Acá menos b, puedo sacar el de u afuera y llevar el dt adentro. Y aquí, esto tengo que multiplicar por du y dividir por du. Ya escribiendo todo acomodado, queda algo así. De epsilon u sobre du por du sobre dt. Este du es una función, digamos. O sea, es esta función verde, que escribí acá en verde, que ya hemos encontrado el valor de expresión. Es lo mismo que esto, que es menos b. Cuestión que acá queda derivada segunda de, perdón, xt respecto de t. Y al ser esto resultado menos b multiplicado esto con esto, queda positivo y queda b cuadrado. O sea que puedo escribir b cuadrado y acá queda lo que está acá como, como expresión de derivada segunda de e de epsilon compuesta por u respecto a u. Pero hay algo importante en esto último, en esta última expresión, que se puede encontrar entre ver esto y ver esto, entre estas dos. ¿Por qué? Porque se tiene que este miembro de acá, con otro color, voy a hacer. Este miembro de acá es lo mismo que esto. Cuestión que puedo concluir que la ecuación de onda unidimensional la puedo expresar como la derivada segunda de epsilon xt respecto al tiempo es igual a la velocidad cuadrada, esta velocidad es de la propagación, por la derivada segunda de epsilon de xt acá, porque con esta establezco la igualdad de que la derivada segunda respecto a u es esto. Y está todo. Acá me había olvidado un u cuadrado por derivada segunda. Así que estas son las expresiones para la ecuación de onda. Y este es el resultado que define la ecuación de onda en una dimensión o unidimensional, como quieran decir.